Venga, verás. Paso la luz. Estos son los pisasuaves, considerados por los grupos de inteligencia policial como aquellos que hacen parte de la guerrilla. No llevan uniforme pero atacan a sangre fría sin ser detectados. El video que decomisó la policía de Antioquia en abril de este año tras el operativo donde cayó alias Jimmy, cabecilla del bloque Magdalena Medio, mostró además de esa realidad y de los métodos de entrenamiento que la mayoría de los integrantes de los pisasuaves son menores, niños de la guerra, quizás reclutados a la fuerza. Descalzos con su cuerpo encogido, caminan por la selva para evitar ser detectados por el enemigo. Buscando la información sobre las nenas de las FARC, vea. En tanto, ellas hacen lo contrario. Con su cuerpo menudo, clave para detectar su escasa edad, son exhibidas como trofeo del grupo armado ilegal. Según la 4ª Brigada del Ejército, son algunas niñas del Frente 36 de las FARC, en su particular sesión de fotografía. Hay gorditas, flaquitas, chiquitas, cachetoncitas. Además de posar, debieron cantar frente a la cámara canciones alusivas a la guerrilla. Y el bolsito de poquito. ¿Está pasteleando? Y permanecer unos instantes mientras al parecer se retrataron las caras y los armamentos en manos de ellas, de las que juegan a una guerra real en las selvas de Colombia. No, aguante a ver. Yo en ese entonces tenía como 16 años tenía yo. Yo veía peladitos más pequeñitos allá en las filas, mujeres, niñas. Por todas las veredas pasan y se recogían hasta 2. De víctimas pasan a ser victimarios en el juego de la vida real. Hoy en Infrarrojo, menores juegan a la guerra. Muchos de los niños que se entrenaron para la guerra fueron llevados a la fuerza, como le ocurrió al que llamaremos Santiago para proteger su identidad. La violencia del oriente antioqueño, esa que nos pareció lejana, pasó por sus viviendas para borrar recuerdos. Santiago y su familia trataron de huirle a reclutamiento forzado y su madre pagó por ello. Ellas llegaron una tarde a la casa, mi papá no estaba, entonces a ella se la llevaron. Y hasta el momento se sondeó y no sabemos nada. Los deseos de encontrarla los devolvió hasta su vereda, donde la guerrilla los llamó a cumplir con el compromiso. Fue así como Santiago ingresó a las filas del ELN. Eso es duro. Yo estuve en 20 días y a aguantar hambre, toda la noche mojado, ¿sí me entiendes? Porque a uno lo entrenan en unos charcos, con unas piedras acá en un morral, y tal, lo tiran a uno amarrado ¡pam!, al charco. Y uno tenía que, ¿sí me entiende?, como tratar de sobrevivir. Ejerció funciones de recluta y hasta custodio de secuestrados, pero su principal misión fue la de ser un escudo humano. Cuando hay un enfrentamiento, a los que primero ponen son a los menores, ¿sí me entiende? A los que van es para adelante en un enfrentamiento, porque los duros se quedan en la mitad. El ser reclutado es una vulneración total a su derecho. Es una falta de respeto. En el país ninguna autoridad se ha puesto de acuerdo sobre el número de menores metidos en el conflicto. Estudios señalan que 17.000 fueron llevados para las guerrillas o grupos de autodefensa. Al tiempo son conscientes de que la cifra ya superó ese indicador. No hay una cifra exacta, yo lo que quiero decirles es que cada día hay más conciencia en el gobierno nacional, en el Estado, en los gobiernos locales y regionales y en la sociedad, de que tenemos que trabajar políticas preventivas. Todo niño que se desvincula porque se entrega voluntariamente o porque en alguna operación militar es recuperado, entra a nuestro programa y esas son las cifras que nosotros tenemos. Del año 1999 a la fecha hemos atendido 4.652 niños. Sube, sube, guerrillero, que en la cima yo te espero, con metrallas de mortero, de bajar le daremos. Todo eso lo cantamos, era que cuando hubiera algún enfrentamiento. Es preocupante, realmente el tema del reclutamiento forzado sigue siendo un tema recurrente por parte de todos los actores armados ilegales. El que más viola el derecho internacional humanitario aplicable a la infancia y los derechos de los niños son los grupos armados ilegales. Sin embargo, quien puede tomar mayor responsabilidad y quien tiene ese plus de responsabilidad sin ninguna duda el Estado. Santiago cuenta que su escuadra tenía cerca de 500 hombres. Menores, pongámosle por ahí, que yo vi, por ahí unos 200 menores de edad, que era toda la tropa, casi todo.
La vida de estos pequeños estará marcada por el conflicto para siempre. Las convenciones de Ginebra y los derechos del niño establecen que está prohibido utilizar los menores de 18 años en el conflicto. Uno lo prepara, el cartucho del fusil trae una bala y eso trae una pólvora por dentro. ¿Me entiendes? Eso le echan la cantimplora. Porque a veces había muchos pelados en la oscuridad, en la noche, como que tensos, como que no servían, hasta gritaban y lloraban. Al secuestro vil de ampones de grupos terroristas que se llevan niños para la guerra para explotarlos, para usarlos, para utilizarlos como escudos humanos en una guerra fratricida que tenemos en Colombia, se le diga reclutamiento. No logro entender cómo Colombia permitió el uso del lenguaje. Pero las marcas también son físicas. El cucho nos mandaba a pedir muchas toallas higiénicas, 20, 50 paquetes de toallas higiénicas. Cada uno cogía uno para uno ponerse acá. Porque como cuando usted va caminando la bota va tallando acá y eso es un renegrido ahí áspero. Entonces usted se pone la toalla y se la amarra con la bota y ya. Porque cuando en los retenes, lo primero que hacían los paracos era levantarle a uno la camisa y todo eso, y le hacían quitar los zapatos. En el mundo, Colombia ocupa el 4º lugar en vinculación de menores al conflicto armado. En el país, según ONGs, los sitios de mayor riesgo son Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Antioquia, Chocó, Córdoba, sur de Bolívar y el Catatumbo. De esos niños, el 58% han pertenecido a las FARC, un 15% al ELN y un 22% a las AUC. Las guerrillas de las FARC y el ELN fueron los principales grupos reclutadores, a pesar de que sus normas lo prohíben. La magnitud de la guerra en el país implicó el ingreso de menores a las filas de las autodefensas, pero en las desmovilizaciones colectivas esto poco se evidenció. Su entrega fue silenciosa y solo hasta hace poco, en sus versiones libres, el ex jefe paramilitar alias el Alemán reconoció que en sus filas existieron 156 niños que personalmente entregó a sus padres. La Fiscalía le imputará cargos por el reclutamiento de 331 menores. Cada grupo ha utilizado históricamente de diferentes maneras, desde la más atropellante de llegar y sencillamente revisar cuántos niños hay y llevárselos. Hemos tenido dificultades porque las organizaciones delincuenciales han mostrado como una posibilidad de vida el estar vinculados a ellos. ¿Qué mostramos nosotros? Los grandes riesgos que se tienen, tanto o de perder la vida o de tener una afectación física que lo pueda limitar para el resto de su existencia. No quiero ir a la guerra, no quiero que me maten, porque soy muy joven. Aunque el narcotráfico no aparece como indicador en los estudios, también tiene su responsabilidad en esta historia. Tarazá, en el Bajo Cauca de Antioquia, es una zona en conflicto donde, sin ser reclutados a la fuerza, la necesidad lleva a los menores a los cultivos ilícitos. El 20 o el 30% de la juventud de este municipio que fue empezando de pronto empezando nosotros en la minería y cuando la minería se estaba acabando. Y no tuvimos de pronto otro camino más que coger la historia pues, de la coca que todo el mundo conoce en Tarazá. John Alexander quiso dar la cara para contar la realidad que empezó a los 16 años, cuando su mundo no le mostró otra posibilidad. Su franqueza le da para admitir que fue recolector de cocaína o raspachín. Uno se iba por ahí donde un campesino y, hey, mira, por ahí, ¿qué hay para hacer? Ah, me iba a raspar coca. Entonces vamos, raspemos coca. Eran semanas y meses lejos de la familia, arriesgando la vida por lo que él denominó un jornal. Un menor cuando se va a ir por allá de pronto a raspar coca no piensa en que eso es ilegal o ilegal. Lo que piensa es de pronto que no le vaya a pasar nada, que en su vida, pero no pensando en que lo van a meter a una cárcel o en que no debiera de ser así, pues que persigan a otras personas, pero a uno pues como raspachín, yo no le veo pues como uno hace simplemente rebuscarse la vida sin robarle a nadie. Y de pronto en la conciencia de uno no está el que por culpa de esa droga va a morir gente o muchas cosas, sino que uno piensa en que no hay comida en la casa y que no hay otra cosa más para hacer. Hemos encontrado que hoy hay nuevas modalidades de vinculación a organizaciones delincuenciales. No encontramos mucho el tema tradicional del reclutamiento, donde uno tradicionalmente lo ha visto, por ejemplo, cuando ve estos videos que se les logran incautar a organizaciones
guerrilleras, por ejemplo, de cómo han vinculado a niños o cómo han reclutado a niños, sino que muchos de ellos hoy, por ejemplo, muchos niños están no necesariamente con un uniforme y con un fusil, pero están desarrollando actividades que le sirven a esa organización al margen de la ley. Nadie esconde la realidad de lo que les puede deparar a ellos. En las calles, los testimonios de menores cocaleros abundan. Este niño tiene 14 años. Desde los 10 dice que está en el monte. Yo sé que eso es ilegal, pero de todas maneras es un trabajo para uno poderse sostener. Su familiar de igual edad también tuvo el mismo argumento para irse. Como dicen, pues hay que ser muy ilícito, pero eso es lo único que hay para los pobres, para uno trabajar. Pues hay mucha gente que es bachillerato, pero como no tienen plata para seguir sus estudios, ¿qué le toca también qué hacer? Irse a raspar. Yo he trabajado con gente que ha sido bachillerato, terminan 11, pero no tienen para qué los estudios, entonces andan con uno trabajar. Me gusta raspar y conseguir plata para uno vestir y para comprar la comida. Ellos tienen sus marcas que también los diferencian del resto de niños y jóvenes. Al principio sí fue muy duro porque es que eso se le empolla las manos a uno, pero ya a los 10 días de raspa, ya eso ya normal. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras. Sí, me gustaría, pero como usted sabe que la necesidad no era uno para tiempo uno estudiar. Por ejemplo, si mete uno a estudiar, como si cada sábado, va uno, si estudió 2 sábados, no va a ir a estudiar el otro porque se va uno para el monte y ya, entonces uno sigue estudiando. La vida de los niños está marcada por el conflicto armado, por el crimen de guerra poco visible y cuyos responsables quedan en el silencio de las pocas condenas. Al regreso de Infrarrojo, el niño que sueña con ser sicario y los de la vida real que se cansaron de las balas. Pero si yo estoy bien, ven, en la calle yo respiro relajado, Estas imágenes son la evidencia de la problemática que de manera silenciosa está creciendo. Y son la demostración de que el conflicto no solo se apropió de los niños del campo ni de zonas específicas de confrontación. En la ciudad son ellos quienes están cometiendo un alto porcentaje de los delitos. Lo que se refleja o lo que llega al sistema es el reflejo de la situación de inseguridad que se vive en las calles de Medellín, sobre todo la influencia que tienen los grupos delincuenciales organizados, porque hoy en día están utilizando mucho al menor de edad, al menor de 18 años, para cumplir o toda clase de cometidos o conductas al margen de la ley. En homicidio tenemos 20 casos, en tentativa de homicidio 3, en lesiones personales 15, en secuestro simple tenemos un capturado, en secuestro extorsivo igualmente otro capturado, en constreñimiento ilegal un menor. Y no son solo cifras. El colectivo de derechos humanos de la Comuna 6 en el noroccidente de Medellín se quedó asombrado con este testimonio contundente de lo que sueña ser un niño. Lo grabaron para un documental sobre su situación. Un sicario. ¿Por qué? Por las guerras, por todo, por las cosas que uno ve y lo que uno se enfrenta a diario. Balaceras, muertes, guerras, violencia. Que nos hemos encontrado, por ejemplo, niños que con muy poca edad ya trabajan de alerta a los grupos, llamando la atención cuando va la policía o algún grupo organismo de seguridad y ingresa al territorio. El niño corre gritando sancocho, sancocho, y es para avisar al grupo armado de que la policía va a ingresar al territorio. Los menores siempre han estado entre el conflicto, porque de una u otra manera desde la década de los 80 el paradigma del mafioso, el paradigma del sicario ha sido el paradigma para los niños y los jóvenes de los barrios. Cuando ven a un muchacho del mismo barrio que llega con poder, que llega con lujos. Justifican que nacieron en medio de la guerra y que por sobrevivir les tocó aprender de ella. Porque tocan con los jóvenes, que no deben de tocar con los sanos, y un pelado sano bien ofendido vaya a hacer cosas que no debía hacer y ya empieza a buscar cosas en la calle que no
que ya le empiezan a mostrar un arma, ya le gusta. Ay, tan bacano la plata, ay, tan bacano esto, como me siento yo con este vicio. Uy, tan bacano tal otra cosa, yo quiero tener plata, yo quiero comprarme lo mío. Y se le va dañando ya el pensamiento a uno. Desde que uno es pequeño, uno vive en los barrios, las comunas, un ambiente muy pesado y siempre cuando uno sale a la calle ve lo mismo, gente que a la final es pobre y no tiene muchos recursos. Se infiltran poco a poco en las bandas, terminan haciendo algo que a la final uno ni se da ni cuenta, poco a poco uno se involucra. Estos dos menores llevan varios años haciendo parte de uno de los combos de esos barrios altos de Medellín. A mí me hicieron salir del colegio y todo, entonces son motivitos que, por insignificantes que sean, pueden estarle costando la vida a uno. Que porque usted pasó esta línea, ya se murió. Unas fronteras imaginarias que nunca hubieron y estalló la guerra y se dividió todo Medellín. La verdad, pues muy poco, todavía no me he influenciado mucho en el tema del asesinato ni de todo eso, de hecho hurtos. Pero ahora buscan una salida a la vida que nada les ha dejado. Esto es muy duro, todo el mundo que está afuera dice que esto es muy bacano, que porque tiene unos farándula, motos, que plata, que armas, de todo. Ya cuando está uno aquí adentro ya la viste más peluda, uno no sabe ni qué hacer, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Será que sí va a salir bien? ¿Me va a morir? ¿Una cárcel? Pero sí prefiero estar muerto que estar en la cárcel. Se debe hacer un trabajo conjunto, como con 3 pilares, un trípode. La primera es el componente psicoespiritual, la segunda es un componente técnico, que queden capacitados para el trabajo, y la otra es propiamente que tengan unas alternativas de trabajo. Estas bandas hacen exactamente lo mismo, los abordan y en algunos casos con algún tipo de manipulación los convencen de ser parte con el objetivo de participar, de tener una ganancia en las actividades que ellos hacen. La delincuencia común que los utiliza y los mete en el mundo del AMPA para cometer delitos. Reitero, no existe un grupo poblacional a que le violen más sus derechos en este país que a los niños y las niñas. Uno también hay veces tiene sueños frustrados, así uno pertenezca a todo esto, sería bueno también aprender de medicina y no siempre quitar vidas, sino poderles antes ayudar a las personas. Que te abras, eres el primero en la lista, no copian si soy padre o si soy un artista, mi madre preocupada. Sueños que, aunque paradójicos, son la motivación que tienen para dejar el conflicto. Yo sueño con tener un empleo digno que le dé a uno para mantener a uno la familia, de no volver a caer atrás, de volver a la delincuencia. Porque ya tengo mi niña, ya quiero verlas crecer, Y no, más que todo me volví loco cuando me mataron a mi hermanito el mayor. Y ahí comenzó una historia de 13 años en la delincuencia, desde la niñez y haciendo lo que ellos denominan carrera dentro de una organización. Me quedaron como entre 7 y me dieron una paliza. Yo tenía 13 años. Ahí empecé yo cojo uno por uno y también se la saco. Ahí fue donde empecé. Ya cogí el que me había pegado los puños, lo cogí y le pegué 3 puñaladas. Este hombre también lo estuvo desde niño. Mientras enseña las muestras de su guerra, recordó cómo la vida del barrio los involucra. Ya esos manes ya empezaron a buscarnos para matarnos. Entonces ya nosotros empezamos a escondernos, pues, ellos subían, entonces ya nosotros ya pensamos, ¿qué hacemos, pues, manes, si nosotros no tenemos que dar en ese conflicto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya nosotros empezamos ya a buscar modos como de buscar armas, de irnos a robar. Las armas y la muerte los alejaron de los comunes juegos de niños. Ya me perdió la cuenta. No, yo maté como 3 personas. 3 personas y unas cuantas heridas. Pero porque me las debían, yo los matara porque me las debían. Cuando uno veía que ellos asomaban en la esquina, ya uno con el arma guardante, me pasó muchas veces, pues yo le decía a mi hermanita que me la tirara y me pasaban por las 2 esquinas y yo a veces me cogían solo. Entonces yo empezaba así de la mitad de la cuadra, ¿sí me entiende? A oler a todos los días arriba de esquina a esquina. Y me tocó muchas veces. Mataron una niña a no encontrar nosotros.
lleva un muchacho inocente, pues, tiene una niña cargada 2 años. Los grupos armados no los ven como un reclutamiento forzado, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que sí, porque es un reclutamiento que poco a poco los ponen a hacer tareas mínimas, pero que hacen labor para el servicio de la violencia. Al regreso, este adolescente de 14 años participó en el asesinato de una abogada en embarazo. En 3 años, 9.000 adolescentes han tenido algún proceso judicial por la comisión de delitos. Esta escena quedó en la memoria de muchos minutos después de que un menor de 14 años y un adolescente asesinaran a una abogada en embarazo, justo cuando ingresaba a su oficina en el centro de Medellín. Así como está el homicidio de la abogada, un hecho donde ya existe una persona mayor de edad justamente condenada, un adolescente que ya está siendo objeto de un proceso de reanimación, de resocialización, de un proceso de orientación. Tenemos otros casos de igual o incluso más graves que ese. Y él llegó por su porte y su apariencia, parecía un infante. Es más, los medios de comunicación esa tarde, esa noche, decían que un infante había asesinado a una profesional del derecho. Y la intervención que se efectuó una vez fue aprendido, capturado y conducido a este centro de atención, Bienestar Familiar lo envió a un centro de protección porque el menor de 14 años no es judicializado. Cada año, cerca de 10.000 menores de edad, adolescentes, personas entre 14 y 18 años, se ven vinculados en la comisión de delitos. En eso dicen que se basan los grupos delincuenciales para enviar a los que legalmente poco les pueden hacer, cometer cada día delitos más graves. Desde hace 3 años Colombia cuenta con un sistema penal de adolescentes. A la fecha van más de 9.000 adolescentes comprometidos. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la ley 1098/2006, retoma esas conductas, pero tiene un proceso diferenciado al de adultos, por cuanto tiene la finalidad no es imponer una pena, sino una sanción. Porque menor de edad tiene mucha suerte de que no paga cárcel, de que uno puede coger a un menor de edad y lo puede poner a vender vicio, lo puede poner a matar, a que le lleve el arma a uno. Si uno necesita dinero, usted sabe que usted es mayor de edad, usted sabe que a mí para la cárcel va directo. Pero si usted es un menor y le hace los favores a usted, eso es más calmado, más, como se dice, más relajado. ¿Han utilizado menores? Sí. Varios hemos sí. La realidad no se puede evitar. El problema es seguir viendo al niño como el que comete el homicidio y no tener políticas de prevención. El Código de Infancia es un código potente en términos de políticas públicas que prevengan. Yo creo que los niños y los menores que se involucren en actos delincuenciales, por supuesto que saben que está mal. Lo que no tienen es conciencia de la dimensión que eso implica. Conscientes de esta problemática, el Gobierno Nacional sancionó recientemente la Ley de Seguridad Ciudadana, que entre otros aspectos modificó el Código de Infancia en el punto que hace referencia a la edad como obstáculo para el castigo por delitos graves. Antes de entrar en vigencia el Código de Convivencia, le reitero, el delito del adolescente no era castigado por la gravedad del delito, sino por su edad. Es decir, lo máximo que iban a estar en la cárcel, independientemente o no en cárcel, porque están en centros de protección. Yo pienso que deben existir unas cárceles especiales para los adolescentes. Cárcel para los adolescentes. A algunos les parece muy duro. Ahora en día ya la ley ha cambiado mucho. Ya que un menor hace un asesinato y vuelve y sale a los 2 días o al mismo día, ya las cosas son más diferentes. Y ahora ya sí la piensa uno para hacer las cosas. Que por menor de edad me voy a librar, no, es muy difícil. El sentido proteccionista de la ley buscará ahora la judicialización para evitar que más niños como ellos sean los delincuentes del país. Que no se deben comprar de nadie, que esa vida es una vida, como le dijera yo, de ilusiones, de que creen que van a tener el poder y mentiras que nunca van a tener el poder. Va a llegar otro que se va a creer más que él y lo va a matar y va a coger más fama que él. Que dejen esas armas y que
ni el vicio, es que de eso no queda nada, eso que muchos les pintan pajaritos, que vea que le doy tanta plata, pero para qué si después lo están volteando a ellos, después lo están matando a ellos porque ya saben mucho, entonces lo están matando. Y ya con la droga, eso ya se meten en otras películas. Enseñanzas de quienes se involucraron desde niños en la guerra y que hoy buscan dejar ese capítulo atrás. John Alexander en Tarazá es un ejemplo de que con voluntad sí se puede vivir otras alternativas diferentes al conflicto. Sería muy fácil a mí decirles sálganse de eso y que eso no lleva a ninguna parte y ellos van a decir, pero ¿y es que yo no tengo más nada que hacer? No hay más nada que hacer. De pronto aquí no hay otra oportunidad. Entonces yo más que decirle a ellos, de pronto le pediría al gobierno nacional que invierta más en los jóvenes y en esta población tan vulnerable pues que es la juventud en Colombia. Y a quien el inicio de este programa llamamos Santiago, hoy está por fuera de la guerrilla. A pesar de su edad, tiene esposa y un bebé. Como historia de película, su padre le ayudó a escaparse del campamento donde lo entrenaban. Nosotros sentíamos el tastaseo más... Entonces él me dijo, no, tenemos que irnos por otro lado, por ahí no nos podemos meter, pero aquí hay mucha gente, ¿sí me entienden? Tenemos que dormir en la selva hasta que amanezca y hasta que calmen la hora. 2 días y nada. Uy, nosotros tomando agua con panela. Su niñez no estuvo en medio de juguetes y de juegos ficticios de la guerra. Seguir adelante y dar en el pasado. Uno dice que es muy fácil dar en el pasado, si una cosa así, la deja uno en el pasado, pero eso nunca le borra a uno la mente. A pesar de tantos programas del gobierno y de tanta conciencia sobre el tema de los niños, que más que victimarios son otras víctimas más de la violencia del país, Santiago no recibe apoyo de nadie, está desplazado y no ha declarado la condición de desaparecida de su madre. Hoy ya no juega a la guerra, sino a ser grande en el trabajo de oficios varios. Vengarás. Pasó la luz. Estos son los pisasuaves, considerados por los grupos de inteligencia policial como aquellos que hacen parte de la guerrilla, no llevan uniforme pero atacan a sangre fría sin ser detectados. El video que decomisó la policía de Antioquia en abril de este año tras el operativo donde cayó Ali. ¿Está pasteleando? Y permanecer unos instantes mientras al parecer se retrataron las caras y los armamentos en manos de ellas, de las que juegan a una guerra real en las selvas de Colombia. No, aguante a ver. Yo en ese entonces tenía como 16 años tenía yo. Yo veía peladitos más pequeñitos allá en las filas, mujeres, niñas. Por todas las veredas pasaban y se recogían hasta 2. De víctimas pasan a ser victimarios en el juego de la vida real. Hoy en Infrarrojo, menores juegan a la guerra. Muchos de los niños que se entrenaron para la guerra fueron llevados a la fuerza, como le ocurrió al que llamaremos Santiago para proteger su identidad. La violencia Jimmy, cabecilla del bloque Magdalena Medio, mostró además de esa realidad y de los métodos de entrenamiento que la mayoría de los integrantes de los pisasuaves son menores, niños de la guerra, quizás reclutados a la fuerza. Descalzos con su cuerpo encogido, caminan por la selva para evitar ser detectados por el enemigo. Buscando la información sobre las nenas de las FARC, vea. En tanto, ellas hacen lo contrario. Con su cuerpo menudo, clave para detectar su escasa edad, son exhibidas como trofeo del grupo armado ilegal. Según la 4ª Brigada del Ejército, son algunas niñas del Frente 36 de las FARC, en su particular sesión de fotografía. Hay gorditas, flaquitas, chiquitas, cachetoncitas. Además de posar, debieron cantar frente a la cámara canciones alusivas a la guerrilla. Y el bolsillo de La del oriente antioqueño, esa que nos pareció lejana, pasó por sus viviendas para borrar recuerdos. Santiago y su familia
trataron de huirle a reclutamiento forzado y su madre pagó por ello. Ellas llegaron una tarde a la casa, mi papá no estaba, entonces a ella se la llevaron y hasta el momento se sondeó y no sabemos nada. Los deseos de encontrarla los devolvió hasta su vereda, donde la guerrilla los llamó a cumplir con el compromiso. Fue así como Santiago ingresó a las filas del ELN. Eso es duro. Yo estuve en 20 días y a aguantar hambre, toda la noche mojado, ¿sí me entiendes? Porque a uno lo entrenan en unos charcos, con unas piedras acá en un morral, y tal, lo tiran a uno amarrado al charco. Y uno tenía que, ¿sí me entiende? Como tratar de sobrevivir. Ejerció funciones de recluta y hasta custodio de secuestrados, pero su principal misión fue la de ser un escudo humano. Cuando hay un enfrentamiento, a los que primero ponen son a los menores, ¿sí me entiende? A los que van es para adelante en un enfrentamiento, porque los duros se quedan en la mitad. El ser reclutado es una vulneración total a su derecho. Es una falta de respeto. En el país ninguna autoridad se ha puesto de acuerdo sobre el número de menores metidos en el conflicto. Estudios señalan que 17.000 fueron llevados para las guerrillas o grupos de autodefensa. Al tiempo son conscientes de que la cifra ya superó ese indicador. No hay una cifra exacta, yo lo que quiero decirles es que cada día hay más conciencia en el gobierno nacional, en el Estado, en los gobiernos locales y regionales y en la sociedad, de que tenemos que trabajar políticas preventivas. Todo niño que se desvincula porque se entrega